Muy buenos días. Gracias a todos y a todas por acompañarme. Casi se me hace raro empezar esta rueda de prensa sin otros colegas del Consejo de Ministros, pero ahora entenderán ustedes que además uno de los temas más importantes que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros hace referencia a mi cartera de ministra de Educación, y es por ahí por donde les voy a empezar esta rueda de prensa, porque el anteproyecto que hemos aprobado hoy en primera vuelta es un anteproyecto que tiene como objetivo mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y, por tanto, también las condiciones fundamentalmente de nuestros profesores, de nuestros maestros y, por ende, lógicamente, de los alumnos y de los estudiantes en general. ¿De qué estamos hablando o de qué trata este anteproyecto en primera vuelta? En primer lugar, hablamos de reducir la ratio de nuestras aulas, una demanda de justicia y, sobre todo, también absolutamente necesaria. Estamos hablando también de reducir la carga docente y el horario lectivo de nuestros profesores y de nuestros maestros y, con ello, lógicamente y evidentemente, mejorar la atención educativa de nuestro alumnado. Este texto que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, como les avanzaba, es un texto en primera vuelta, y lo que busca también es revertir los duros recortes que el mundo educativo, especialmente nuestros docentes, sufrieron en el año 2012 bajo el último gobierno de Mariano Rajoy. Hablaban fundamentalmente tanto en la parte de las ratios, como les estaba avanzando, como, por supuesto, también hablar del número máximo de alumnos que pueden estar en un aula. Empezaría a explicarles esa reducción de las ratios, en qué se va a ver reflejada. Ustedes saben que en esos recortes del último gobierno del Partido Popular estableció que en las clases de educación primaria hubiera 25 alumnos en la escuela de primaria, y lo que estamos buscando y lo que planteamos con este anteproyecto, que donde antes se planteaban 25 alumnos, incluso llegando a la posibilidad de aumentar ese 25 un 20% más, ahora lo que estamos planteando con este anteproyecto es reducir ese 25, pasar ese 25 número de estudiantes por aula en la educación primaria, dejarlo en el número de 22. Esto en el caso de primaria. Y en el caso de secundaria, lo que estableció el anterior gobierno del Partido Popular era un número de 30 alumnos por aula en secundaria, y con este anteproyecto lo que se plantea es pasar de esos 30 estudiantes a 25 por aula en la enseñanza secundaria obligatoria. Además, lógicamente, a la hora de establecer la distribución y el reparto de los estudiantes por aula, a partir también del curso que viene, del curso 2026-2027, cuando en cualquier clase, en cualquier aula, haya un alumno o una alumna con necesidades educativas especiales, bien una discapacidad severa, ese alumno computará por 2, para que, lógicamente, se pueda establecer una mejor distribución, como le digo, en las aulas y esa carga lectiva para el profesorado. Y luego, el segundo aspecto positivo de este anteproyecto es la carga lectiva del profesor y del maestro. Estamos hablando, en este caso, en el caso de los maestros de la educación primaria, se establecerá un máximo de 23 horas semanales. 23 horas semanales. Y en el caso de la educación secundaria se establecerá un máximo de 18 horas semanales. Ciertamente, ahora un número importante de comunidades autónomas ya están trabajando con este reparto de horarios lectivos, no todas ellas, porque en el año 2019 se estableció ya como sugerencia que todas las comunidades autónomas trabajaran con ese horario de 23 y, en este caso, de 18 en secundaria. Algunas comunidades autónomas lo establecieron, lo negociaron, otras no. Bueno, pues a partir ya del curso que viene será obligado para todos los profesores y para todos los maestros de las distintas comunidades autónomas un máximo horario lectivo de 23 horas semanales en educación primaria y de 18 horas, como les decía, en enseñanza secundaria. Ustedes nos han escuchado, por supuesto, al presidente del Gobierno y a mí misma, como ministra de Educación, decir en numerosas ocasiones que esta
iba a ser la legislatura del profesorado. Y en esa línea, lógicamente, damos un paso muy importante con este anteproyecto de ley, porque si claramente queremos mejorar la educación, esas reformas y esas mejoras no se pueden hacer si no contamos con los principales protagonistas, los que están todos los días al frente de nuestras aulas. Y además, este anteproyecto busca también trasladar un reconocimiento y devolver al lugar que merecen a los profesores y a los docentes en nuestro país. Y, evidentemente, en este anteproyecto tiene también ese claro objetivo, que es mejorar la calidad del sistema educativo de nuestro país y, con ello, mejorar la atención educativa de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos. El presidente del Gobierno ha utilizado muchas veces una frase y una expresión que creo que recoge el sentido de este anteproyecto de ley, es que si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país. A partir de ahora, lógicamente, comenzaremos a dialogar con las comunidades autónomas, por supuesto ya también en las distintas mesas sectoriales con los sindicatos, con los que ya hemos tenido numerosas reuniones para poder llevar adelante este anteproyecto, y yo espero y deseo que haya, en fin, un voto generalizado y un apoyo generalizado por los sindicatos y también, por supuesto, por las comunidades autónomas de dar este paso tan importante que mejora no solamente la ratio de nuestras aulas, sino también la carga lectiva de nuestros docentes. El segundo tema que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es la autorización, otro tema muy importante, la autorización urgente del Real Decreto, que en este caso regula una subvención directa que se conoce como el Fondo de Inversiones de Teruel. Saben que es un fondo que se financia 50% por parte del Gobierno de España, 50% en este caso por parte de la comunidad autónoma, y que tiene un objetivo que es claramente favorecer la actividad económica en la provincia de Teruel. Hasta ahora el compromiso que se había establecido para este fondo, que coloquialmente se conoce por las siglas del FITE, eran de 60 millones de euros, y el compromiso que se estableció además en la última reunión que tuvo el presidente Sánchez con el presidente de Aragón es pasar esos 60 millones de euros. Este próximo año pasaríamos a 73 millones y en 2 años, donde antes había 60 millones, habrá ya 86 millones. Y por eso, con la aprobación hoy de esos 36,5 millones de euros, el Gobierno de España cumple con su palabra y, sobre todo, cumple con su compromiso, especialmente con Aragón y especialmente con la provincia de Teruel. Además, en el Consejo de Ministros, en este caso a propuesta del ministro de Cultura, se aprueba la creación de una nueva dirección general, en este caso la Dirección General de Artes Escénicas y Música, que asumirá la actividad de fomento y coordinación en el ámbito de la música, el teatro, la danza y el circo. Y, por último, antes de que ustedes me puedan preguntar sobre los distintos temas que les acabo de trasladar o lo que ustedes consideren, en el Consejo de Ministros también se ha aprobado la concesión de la Gran Cruz, en este caso al Orden del Mérito Civil, a título póstumo a Carlota Bustelo. Saben que se le ha llamado la madre, una de las madres de la Constitución, y evidentemente la España de hoy es en parte también fruto del trabajo incansable de mujeres como Carlota Bustelo, que hicieron de la igualdad y de la libertad su causa. Bueno, pues estos son los temas que hemos abordado hoy en el Consejo de Ministros, y si les parece, pues quedo a la espera de poder contestar a todas sus preguntas. Vamos a ello, vamos a contestar rápido porque hay un acto con el presidente como protagonista a la misma hora casi. Arrancamos. Almudena, por favor. Gracias. Buenos días, portavoz. En primer lugar, la Asociación Mayoritaria de Fiscales ha acusado al presidente del Gobierno de presionar y deslegitimar a los tribunales por sus declaraciones en El País sobre el fiscal general. Un compañero de partido, el presidente de Castilla-La Mancha, también discrepa, dice que el Supremo está haciendo una instrucción impecable y que esa defensa enardecida abunda en la tesis de que detrás hay política. Y el líder del PP, además, les acusa de romper la independencia judicial. Quería preguntarles qué responden a esas críticas y pedirle una valoración sobre una noticia que acabamos de conocer. El juez Peinado ha citado a declarar este domingo a la última alto cargo del Gobierno, actual secretaria general de la Presidencia, imputada en el caso contra Begoña Gómez y a otros 3 testigos. Gracias. Bueno, pues por la segunda pregunta, nada nuevo bajo el sol.
Quiero decir, máxima colaboración y, desde luego, nuestra absoluta confianza que la verdad se abrirá camino. No tengo nada más que añadirle sobre esa cuestión. Y sobre la primera pregunta que me hacía, el presidente no dijo nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones. Y además sabe que esas declaraciones se realizan bajo el amparo o el contexto de una entrevista periodística. Y entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. También les digo, sobre esta cuestión, el Partido Popular ha querido crear una falsa polémica. Una falsa polémica. Ustedes han podido escuchar múltiples declaraciones del presidente del Gobierno y de otros ministros, y siempre hemos dicho lo mismo. Hemos manifestado, como no puede ser de otra manera, nuestro respeto a la justicia. Ahora, creo que, como le decía anteriormente, manifestar ese respeto a la justicia no es contradictorio con trasladar también una opinión. Y ya que me pregunta sobre este caso, y yo, lógicamente, sabiendo también muy bien cuál es el papel que a mí me corresponde como portavoz del Gobierno, yo creo que también es interesante reflexionar un poco lo que hemos visto y lo que hemos conocido hasta el día de hoy del juicio que ya arrancó la semana pasada. Creo que todos, además, ustedes han sido testigos y también los ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué hemos visto hasta ahora? Siendo perfectamente consciente, que quede muy claro, que a quien le corresponde juzgar, por supuesto, es a los jueces. Pero digo que hasta ahora lo que hemos visto es que no, por parte de los testigos que allí han declarado, no se han establecido, no se han planteado por ahora ninguna prueba contra el fiscal. Ha habido numerosos testigos que han declarado que ellos tenían esa supuesta información y en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal. Muchos otros incluso han reconocido que tenían esa información antes de que la tuviera el propio fiscal. Y la cuarta es que hemos escuchado a un jefe de gabinete que ha vuelto a reconocer que filtró y que mintió. A partir de ahí, a quien le corresponde determinar y juzgar es a los jueces y al tribunal. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Quería insistirle en la cuestión por la que le ha preguntado mi compañera. El presidente se equivocó al decir que el fiscal es inocente mientras se está celebrando el juicio. Como ha dicho mi compañera, la Asociación de Fiscales lo tachó como una intromisión en el Poder Judicial. Y también quería preguntarle por los presupuestos. En una entrevista previa también el presidente se comprometió a presentar el proyecto antes de finalizar el año. Quería saber si están en condiciones de mantener esa promesa y esos mismos plazos. Y finalmente también quería preguntarle por otro asunto, por el tema de la gripe aviar. Quería saber si las medidas adoptadas, si consideran que las medidas adoptadas hasta ahora serán suficientes o contemplan alguna medida nueva, y si, pues qué mensaje le lanzan a la ciudadanía, que ya está notando alzas de precios en productos y hay cierta preocupación. Muchas gracias. Bueno, sobre la última pregunta que me trasladaba, el primer mensaje de serenidad y de tranquilidad, pero al mismo tiempo de rigor. Digo, porque tanto el Gobierno como el propio sector están siguiendo muy de cerca y muy de la mano la evolución de la situación, como ustedes conocen perfectamente. Y estamos, además, no solamente tomando decisiones, sino actuando coordinadamente con esos riesgos de esa posible gripe aviar. Y, lógicamente, la principal actuación que se está adoptando, y que además el propio ministro Planas les podrá dar incluso más información sobre esta cuestión, es que todas las aves
estén bajo control para evitar, lógicamente, ese posible contacto con las aves silvestres o las aves de cría o las gallinas de explotación, que es lo que nos explicaba también el propio ministro esta misma mañana. Informarles, creo que ustedes tienen ya esta información y si no se la voy a recordar, que en estas últimas semanas ya se han tenido que sacrificar más de 2 millones de gallinas ponedoras, en este caso en España, como consecuencia de esos primeros focos que se han establecido en Castilla y León. Pero puedo trasladarles o garantizarles esa serenidad y esa tranquilidad, porque el Gobierno está trabajando muy de la mano, como le decía, con el sector para poner y adoptar todas las medidas que fueran necesarias. Sobre la primera pregunta que me hacía, ya le he respondido a su compañera. Es que no hay nada nuevo de lo que ustedes hayan podido escucharnos. De mantener la confianza, seguimos manteniendo la confianza hacia el fiscal. No hay ninguna intromisión, ya se lo digo, hay un respeto absoluto hacia la justicia. Se manifiesta una opinión, que además es la opinión que hemos venido trasladando por parte de este Gobierno durante todas las semanas que ustedes nos llevan preguntando sobre esta cuestión. Y sobre los presupuestos, pues ya me gustaría también poderles avanzar alguna novedad esta semana respecto a la anterior. Pero miren, el primer paso, que sería esa presentación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente. Voy a añadirles este cambio, si me lo aceptan como tal, porque de una semana para otra, pues no, por ahora no les puedo traer muchas más novedades. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre las ratios, creo que no se ha referido a ratios de bachillerato o de FP. No sé si estas ratios también se van a rebajar o si esto queda ahora pendiente de negociarlo con sindicatos y con el sector. Y luego, sobre los alumnos con necesidades especiales, ¿nos puede dar algún detalle más, concretarlo un poco? Es decir, ¿qué alumnos entran aquí, con qué grados? Por ejemplo, un alumno con autismo, ¿entran todos los que tengan autismo o en función del nivel? ¿Y cuándo calculan poder llevar ya esta ley al Congreso para la aprobación definitiva? Luego, retomando la pregunta de los presupuestos, decía muy próximamente, no sé si esto es la semana que viene o al menos antes de que termine el mes, si nos lo puede concretar. Y en este sentido, si en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a llevar también una propuesta de financiación autonómica de reforma ya cerrada, concreta y negociada con Esquerra Republicana, que lo están negociando en los últimos tiempos, saber si hay algún avance en esto para llevarlo también a este Consejo de Política Fiscal. Gracias. Bueno, pues muy próximamente es muy próximamente. No me pida así la semana que viene antes de que acabe el mes, pero creo que, en fin, se lo puedo dejar un poco a su interpretación. Sobre las preguntas, miren, el anteproyecto de ley efectivamente trata sobre las ratios de la enseñanza obligatoria, en este caso primaria y secundaria, que son las que, digamos, son las ratios que se establecen en la propia LOE, la propia ley educativa. Las enseñanzas que no son etapas obligatorias, por ejemplo, educación infantil o incluso bachillerato, este propio anteproyecto marca que, una vez aprobado, se da un plazo de 6 meses para modificar el Real Decreto y, por tanto, las ratios, en este caso, de las etapas educativas no obligatorias. Por tanto, una vez aprobado este anteproyecto hoy y el día de mañana proyecto de ley, se establecerá ese calendario de 6 meses para modificar ya en este segundo paso un Real Decreto que modifique las ratios de las etapas no obligatorias. ¿Qué pronóstico, qué calendario manejamos para poderlo mandar ya al Congreso de los Diputados? Pues aproximadamente los plazos en el mes de enero. Entre mes de enero y mes de febrero, poderlo ya trasladar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Cuando me pregunta, ustedes saben que dentro de las necesidades educativas hay niños y niñas que necesitan un apoyo educativo. Pues imagínense, pues desde un niño o una niña con altas capacidades o que tenga un trastorno leve del lenguaje,
Y luego, efectivamente, hay otras valoraciones que lo hacen en este caso también los equipos docentes, que son ya alumnos con necesidades educativas especiales, de graves conductas de lenguaje o un porcentaje elevado de discapacidad, y que, por tanto, son considerados ya como alumnos o alumnas que necesitan un apoyo especial. Y estos alumnos y estas alumnas que están escolarizados o bien mayoritariamente en la educación ordinaria o también en la educación especial, a la hora, lógicamente, de realizar una planificación educativa que tienen que realizar todos los centros educativos antes de iniciar las clases en el mes de septiembre, cuando tengan que atender a este tipo de niños. Pues ahora, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo, voy a intentar ser didáctica. Ahora, por ejemplo, en un cole, unas clases de educación primaria, que lo máximo que puedan tener son 25 alumnos en este curso escolar. Si esa clase al año que viene atiende o tiene a un niño con esas necesidades educativas especiales, en vez de tener 25 niños, tendrá que tener máximo 23, porque ese alumno o esa alumna ya hará un cómputo de 2 alumnos. Es verdad que, además, esta aplicación de las ratios va a ser una aplicación de ratios progresiva, una reducción de ratios progresiva. Empezaremos, evidentemente, primero por educación infantil, educación primaria, posteriormente por secundaria y, por último, ya en los cursos de bachillerato. Sí, muchas gracias. Acaba de decir usted que el Gobierno cree que esta semana no han aparecido pruebas, que no hay pruebas. Si el fiscal es condenado sin pruebas, ¿eso qué sería para el Gobierno? ¿Una decisión injusta a sabiendas? ¿Cómo la definiríamos? ¿Qué espera mañana en el Congreso? Hay un debate importante sobre corrupción, sobre muchos asuntos. ¿Qué espera? ¿Con qué idea va el presidente del Gobierno mañana a ese debate importante del Congreso? Y luego le quería preguntar, usted está presentando un anteproyecto de ley como ministra, ¿cómo se gestiona esto de presentar un anteproyecto de ley, desarrollar todo esto y pensar que Junts está diciendo que haga lo que hagan, se lo carga todo? ¿Cómo se gestiona eso políticamente? Porque entiendo que debe ser complicado. Y por último, sobre las fechas, no nos puede decir cuándo, pero díganos por qué no nos puede decir cuándo. Porque hace más de un mes que la vicepresidenta dijo en los próximos días. ¿Por qué ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué lo retrasan cada semana? ¿Qué está pasando ahí? Gracias. Bueno, voy a empezar por el anteproyecto de ley. Vamos a ver. Este anteproyecto de ley reconoce o recoge un objetivo claro, que es el que traslada este Gobierno, que es mejorar el sistema educativo y es mejorar la calidad de la educación de nuestro país y es mejorar las condiciones del profesorado y, por tanto, es mejorar la atención educativa que reciben los niños y las niñas cada día en las escuelas, en los colegios. Y este es un objetivo y una premisa clara con la que trabaja el Gobierno. Y ya hemos empezado a trabajar este anteproyecto de ley, en primer lugar, con los sindicatos. Y también lo vamos a hacer, ya hemos establecido también contacto, por supuesto, con las comunidades autónomas, porque creo sinceramente que todos compartimos esa premisa. Todos queremos mejorar la educación de nuestro país, todos queremos mejorar las condiciones de los docentes de nuestro país, todos queremos mejorar la atención educativa que reciben los alumnos y las alumnas. Si coincidimos en la respuesta, trabajemos en este camino. Y desde luego nosotros lo tenemos claro y yo le puedo asegurar que las primeras impresiones o los primeros inputs que estoy recibiendo con quien estamos compartiendo este anteproyecto es positivo. Es verdad que además luego cuando llegue al Congreso de los Diputados, ahí el resto de los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas tendrán también que trasladar si están a favor de esa mejora o esa reducción de las ratios en las aulas o no. Y si están a favor o no de esa reducción de los horarios lectivos de nuestros docentes. Yo, desde luego, tengo la confianza en que va a ser que sí. Porque creo que es un objetivo compartido. Independientemente del partido político al que representes. Creo que es claramente un objetivo compartido de sociedad.
mejorar la calidad del sistema educativo de nuestro país. Y en ese camino, desde luego, nosotros vamos a trabajar. Ya le digo, estamos con los sindicatos, con las comunidades autónomas y, posteriormente, cuando llegue al Congreso de los Diputados, lo vamos a seguir haciendo con las fuerzas políticas. Es verdad que si también me basara un poco en la hemeroteca del comportamiento de los distintos grupos políticos cuando hemos llevado leyes educativas, pues la última, por ejemplo, sin ir más lejos, fue la Ley de Enseñanzas Artísticas y solo tuvimos un voto en contra. O incluso la Ley de Formación Profesional, leyes que se han cambiado durante esta legislatura y que han contado con apoyo y respaldo de diferentes fuerzas políticas. Pues yo espero y deseo, y desde luego lo vamos a trabajar para que este anteproyecto, futuro proyecto de ley, salga adelante, sobre todo por el objetivo que busca y pretende. Me preguntaba también sobre las fechas. Pues mire, porque creo, sinceramente, que a lo mejor trasladar una fecha y un día en concreto, si por cualquier motivo esa fecha o ese día no se puede celebrar, creo que hay que dejarlo, sinceramente, algo más abierto, pero porque a veces las cosas no son tan sencillas tampoco a la hora de trabajarlas y cerrarlas. Pero la disposición y predisposición del Gobierno es que es en los próximos días, inmediato o muy próximamente. Esto no es el día 15 o el día 18, pero de verdad, ustedes además lo van a ver que en próximos días se va a materializar estos pasos que le trasladaba anteriormente a su compañera. Me decía, sin pruebas, no sé la primera pregunta que... Si el Gobierno dice que no hay pruebas y luego es condenado sin pruebas... Ah, bueno, si además ustedes durante el fin de semana veo que reiteraron en varias ocasiones esta pregunta al presidente. Yo le decía anteriormente a su compañera cuando me hacía la pregunta, digo, el respeto a la justicia. Le corresponde a la justicia. Ahora, por parte de este Gobierno, nosotros seguimos manteniendo la confianza en el fiscal general del Estado. Y además es que lo recuerdo, esta pregunta realizada durante la entrevista y pudieron escuchar perfectamente también al presidente del Gobierno. Y sobre el debate de mañana, que además, lógicamente, no solamente también vamos a poder hablar, por supuesto, del último Consejo y de varios asuntos que creo que también son importantes, poniendo la mirada a los propios servicios públicos, que también van a tener una parte muy importante en el Congreso de los Diputados y, por tanto, en ese debate. Y, desde luego, creo que será también muy interesante ver esa contraposición de modelos o el cómo se protege y se cuida a los servicios públicos o cómo estamos viendo esa política de recortes y de desgaste que se están viendo fundamentalmente en la sanidad o en la protección civil o en otros temas tan muy importantes que, desde luego, desgraciadamente estamos viendo en distintas comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Ah, perfecto. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias.